Éramos 4 amigos que queríamos hacer algo juntos. Grandes fabricantes a imitar nuestra botella. ¿Cuál ha sido el mayor miedo de tanto de la etapa del Olea como en general en vuestra vida, ¿no? que hayáis tenido que superar? Para mí, Bienvenidos a Comete tus miedos. Hoy vamos a hablar con 2 mujeres que hicieron de una bebida española la Versor Premium. Como podéis ver detrás mío es la sangría Lolea. Ellas son Cheles Alcalá y Nieves Añaños. Las tengo aquí a mi lado y vamos a hablar de cómo comenzaron, de sus éxitos, sus fracasos, los retos que tuvieron a lo largo del proceso. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, para empezar, antes de Lolea, ¿quiénes erais? ¿No? ¿Qué hacíais? ¿Quiénes erais? Bueno, en tu caso, antes y después eres la misma. Sí, yo la verdad es que siempre he sido diseñadora gráfica. Bueno, lo primero, gracias por Gracias por invitarnos, Marta, una invitarnos. alegría verte, tal. Bueno, nosotras básicamente, aparte éramos amigas, porque yo creo que eso somos amigas antes y no, después. pero como ha preguntado antes, Sí. pero yo creo que eso está en la esencia de Lolea, que éramos 4 amigos. No lo decíamos solo para la publicidad, para el storytelling, para que quedara bien, éramos 4 amigos. Y todo lo que ha pasado después o cómo funcionamos, está todo muy ligado, que no es como que a ti te contratan una empresa de gerente, pero que luego hay un jefe y sacan adelante un proyecto de éxito. No. Éramos 4 amigos que queríamos hacer algo juntos, que queríamos tener un caso de éxito, lo llevábamos como muy firme en nuestra intención y entonces También había una razón, estábamos en una crisis. Porque ¿qué año fue esto? en 2011 cuando empezamos el proyecto a pensarlo, 2011. Y entonces la crisis era grave, vosotros en el estudio Teníamos menos trabajo, menos teníamos encargos. ganas de hacer algo. Yo me había quedado en ese momento muy parada porque Después de la expo. después de la expo y después de todas las exposiciones. Y después... Cheles, pero en 2011 se vendió la primera botella. No, en 2013 no, sí. O sea, 2011 fue cuando empezamos a pensar. Sí. Y pensar quiere decir trabajar duro. O sea, Con horario. No te digo 8 horas, pero porque nosotros nos reuníamos a pensar todas las todos semanas. los días y hacer cosas. Y teníamos un día de pensar todos juntos y además yo, por ejemplo, me ocupaba de la parte de investigar las exportaciones. Queríamos hacer algo, un producto español para exportar. Ese era nuestro ánimo. Sí, porque nuestra idea era que España estaba mal, en ese momento habían bajado las ventas en todos los sectores, había bajado el consumo, pero que fuera la gente estaba bien, o sea, no golpeó tan fuerte la burbuja, no golpeó tan fuerte en todas partes. Y entonces queríamos algo para exportar. Y eso, y veníamos, Bruno, por ejemplo, que estaba muy bien, trabajando en un sitio bueno, pero estaba harto, o sea, también su crisis era de otro tipo, estaba cansado, estaba aburrido, o sea, que cada uno teníamos como una crisis personal o un deseo de cambio que nos hizo juntarnos. Era sobre todo un deseo de emprender. Sí. O sea, queríamos hacer algo, bueno, en vuestro caso ya Javier y tú erais empresarios, pero Bruno y yo, los dos trabajábamos para alguien y queríamos tener algo propio y nuestro. Entonces, ese deseo de emprender, tuvimos la suerte de que a los 4 nos cuajó, nos encajó. Fue un puzzle, fue porque si Bruno no hubiera estado disponible hubiera sido otro. Si Cheles hubiera estado en otro proyecto, pues nos hubiéramos buscado la vida por otro sitio y a lo mejor ella hubiera aprendido otra cosa o nosotros otra cosa. O sea, todo ha sido como cosas que ha fluido mucho, ya lo siento usar esa palabra tan manida, pero todo fluyó de una forma extraordinaria, o sea, sí, fue increíble. Que estuviéramos desocupados, que justo en ese momento todos estuviéramos en lo mismo. También es verdad que la suerte de encontrarnos en ese momento, en ese lugar, en ese espacio-tiempo,
nos pilló trabajando muy duro, porque lo más importante para que un proyecto funcione es currar, currar, currar y currar. O sea, se dieron muchas circunstancias, pero trabajamos mucho, Bueno, muchísimo. trabajamos mucho, pero también hay una circunstancia que fue súper casual, que es que cada uno con habilidades muy diferentes. Cheles tenía un perfil financiero y un poco de marketing, Bruno era totalmente del mundo de la hostelería y un perfil súper comercial, y Javier y yo, Javier un perfil más de marketing y diseñador, y yo solamente diseñadora, un poco más catalizadora de tendencias, que eso un poco éramos todos, pero quiero decir que si no hubiéramos tenido un perfil tan plural y tan variopinto, quizás no hubiéramos sabido hacer crecer eso tan rápido. Vale, para resumir un poco, o sea, vosotros, cada uno De vez en cuando resume, porque Sí, nosotras por eso, porque yo creo que si no va a ser un poco lío. O tenemos sea, mucho carrete. cada uno de su padre y de su madre os juntáis porque tenéis en común que queréis hacer algo. O sea, un día os Emprender. mandáis un WhatsApp y decís, oye, queremos hacer algo, No, vamos no, a no. juntarnos. No, o sea, a ver, yo ya colaboraba en cosas muy bonitas Estábamos con en Javier y contacto. Nieves. No fue un WhatsApp que sí. dices, oye, mira, ahí está, que me escribe ahora. Estábamos en contacto, Estábamos en comíamos muchas veces contacto. juntos, justo había pasado un postales desde el Limbo. Quizá ya lo habíamos hablado muchas veces, pero hasta ese momento no dijimos, venga ahora. Quizá Y ya lo entonces, habíamos hablado es- con es- Bruno muchas veces. esto del horario que decís de como si fuera una jornada, era para sacar ideas. Porque Eso al es, principio, eso vale, es. ¿cómo surge? Porque para mí es muy curioso, ¿no? La sangría siempre es una bebida que está el brick de Don Simón. Mira, eso te lo explico yo súper fácil. O sea, nosotros estudiábamos, teníamos una reunión todos los viernes, Javier Nieves y yo, porque a esas al principio Bruno no venía, que vivía en Barcelona. Y entonces cada viernes analizábamos las cosas que habíamos ido estudiando de las exportaciones, pedíamos informes de las exportaciones de productos españoles, tal. Entonces, cada viernes decíamos, bueno, pues se está exportando mucho tal, y ellos dos, con la mente hipercreativa que tienen, para cada cosa que se ponía encima de la mesa, Javier le presentaba 10 o 12 diseños. Fue todo muy teórico, o sea, con esa base de que te lo estudias. Cheles, es verdad que quedábamos un día a la semana. Bruno también vivía en Barcelona, pero venía mucho Sí, a Zaragoza, trabajaba en Aramón en ese no, momento. pero para centrarte, de repente la cuestión fue, ¿cómo hacemos para hacer un producto? Porque al principio pensábamos en aperitivos, ¿te acuerdas la época del Tauritón? Pensamos muchas Pensamos muchas cosas. cosas, una bebida Sí. energética con un sabor español, porque también en las Una bebidas... colección de cosas, de elementos de, ¿cómo se llama? Lo que hacen en los desayunos, amenidades orgánicas para hoteles. O sea, teníais claro que tenía que ser. Lo Para- orgánico en ese momento decayó, la hostelería también decaía, pero Queríamos algo español para exportar. para Eso exportar. estaba claro. Pero ¿cómo llega la sangría? Te lo explicamos muy, muy cortito. Las estadísticas de exportaciones de los vinos ligeros y gasificados estaban creciendo, era la categoría que más crecía en ese momento según las estadísticas. Dulce, o sea, tenía que ser Tenía que ligero, ser- poco grado, con Eso gas y eso es. dulce. O sea, nosotros lo que veíamos era ese Sermento. segmento que crecía muchísimo, esa categoría, concretamente esa categoría que estaba creciendo muchísimo. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a tirar por ahí. Entonces, claro, la sangría tenía una gran ventaja respecto a cualquier otra cosa, y es que el marketing de producto ya lo teníamos hecho, solo teníamos que hacer marketing de marca. No tienes que explicarle a la gente fuera de España lo que es la sangría, igual que no tienes que explicar lo que es la siesta, o si hacíamos anchoas había que explicar mucho Claro, en qué es una paralelo anchoa. estaban tratando de lanzar varias empresas el gazpacho internacionalmente y empresas muy fuertes con muchísimo más potencial que nosotros y no lo consiguieron. O sea, 10 años después aún estaban intentándolo porque a la gente le tenías que explicar que era gazpacho y encima cuando lo explicas no suena bien. O sea, para cualquier emprendedor que nos puede estar escuchando, no es todo casualidad, no es suerte, es un estudio muy exhaustivo detrás de ver, ¿no?, las exportaciones y ver qué producto podría triunfar en ese momento. Claro, o sea, tú cuando ves que algo funciona, lo que tienes que hacer es apuntarte a ese carro. O sea, si ves que se está exportando muchísimo vino español, gasificado, dulce, tal, lo que sí que fue la chispa de que decidiéramos que fuera sangría por eso, porque era más barato, La gente le tenía explicarlo. miedo, hablando de miedos, mucha gente intentó disuadirnos porque creían que la sangría no tenía prestigio suficiente. En ese momento ya estaba muy de moda el Aperol.
que reunía estos requisitos. Un color atractivo, un poquito de gas, dulce, poco... No, pero nosotros estudiamos mucho el Hugo, también sabíamos esa bebida alemana cómo estaba creciendo, el Prosecco, sabíamos que la gente joven, más joven que nosotros, en ese momento los amigos que teníamos en hostelería te dicen, es que piden Lambrusco. O sea, era un poco la sensación de que estaban creciendo esas bebidas y luego o sea, yo creo que estaban creciendo en el mercado internacional porque realmente en España, hasta que nosotros lo hicimos, nadie lo hizo. Nadie, Entonces nunca, no podíamos tener pero perdona, estadísticas de no, España. claro, pero es que al principio nunca pretendíamos que nuestro producto se vendiera en España. Siempre fue Pero para esa era una de mis exportación. preguntas, Claro. porque claro, en Sí. España a lo mejor es el mercado que menos se ha vendido. Puede ser, no lo sé. No, seguro. Se ha vendido Porque bien al y en final- proporción por habitantes muy bien, pero era un mercado internacional. Mira, y eso sí que para los emprendedores hay una tendencia muy general a decir, bueno, pues primero en pequeño y luego poco a poco. O sea, yo recuerdo amigos nuestros que nos decían, chica, pues empezar en Zaragoza, llevarlo a las tiendas de gente que conocéis y a partir de ahí luego ya... Eso era Y en imposible. Madrid, y nosotros es que decíamos, pero ¿a qué fin? O sea, si realmente el mundo es tan grande, cualquier comunicación que hagas a través de redes es un simple clic, puedes llegar donde tú quieras, porque ¿a qué fin me voy a quedar en Zaragoza? Que la gente además quizás es menos sofisticada, menos abierta, lo van a entender menos. Bueno, y sobre todo que tienes que hacer caso a tu idea y a tu proyecto inicial, porque tuvimos 10 millones de opinadores. O sea, Ya. bueno, sí. opinadores, como sabes, hay opiniones gratis y todo el mundo tiene una opinión, pero nosotros, nuestro ánimo y nuestro espíritu estaba en producto español para exportar. Nunca os bajaron la moral, nunca os dio miedo seguir adelante. A ver, a mí ¿no? la gente que me daba opinión, ¿a ti sí? ¿A ti te bajaban la moral? No, a mí No. nadie. Yo, No, pero dice que si nunca opiniones, nos bajó sí. la moral. Sí, nos bajó la moral a A veces. mí no las opiniones de la gente. No, las opiniones. Yo me pues, acuerdo la opinión más bonita que tuve de un amigo, súper buen amigo, y se lo recuerdo siempre que lo veo. Cuando vio la botella y vio que empezábamos a vender, dijo, mucha concha para tan poca almeja. Porque le parecía una botella preciosa y que dentro había sangría. A la gente no le parecía bien la sangría, pero además era una chorrada porque nosotros, que la mayoría de nosotros teníamos mucha relación con Baleares, sabías que hasta en los mejores restaurantes la sangría blanca, la sangría roja, o sea, era algo que si estaba bien hecho era un cóctel. Nosotros siempre defendimos que era un cóctel más y no un cóctel simplón, sino un cóctel muy rico. Bueno, de hecho le hicimos un upgrade a la sangría. Upgrade que todavía están aprovechando muchas marcas. Totalmente, sí. Porque hasta entonces la sangría efectivamente embotellada valía 1,50 € y de repente llegamos nosotros y la pusimos a 8,90 y a 9,40 y eso también le estás dando otro atributo a tu producto, le estás dando el atributo de hacerlo premium. Entonces, ese upgrade que nosotros le hicimos a la sangría, hoy sigue aprovechándolo gente sacando bebidas embotelladas que no valen dinero, que lo que vale dinero es el concepto entero. Fue todo muy fácil, o sea, fue todo rodado. La verdad es que demasiado, yo creo. A ver, Bruno siempre decía que era como el Dragon Khan, que tenías una de... Eso te iba a decir, que muy una fácil. de alegría muy y una fácil de no no fue. alegría. Hubo disgustillos. En el camino, pues por ejemplo, hasta que tuvimos que cambiar de tapón, pues me acuerdo contigo limpiando botellas porque iban las moscas en el almacén. Pero realmente, como caso de éxito, fue toda una escalera ascendente muy difícil de entender y de explicar. O sea, teníamos las redes sociales, en aquella época no existía ni el algoritmo, o sea, cualquier cosa que hacías. Es que no llegamos a pagar nunca en redes sociales ni en remarketing, solamente en el lanzamiento de la tienda online, pero en un primer momento, en un año dijimos, mira, en redes queremos subir tanto, ganar tantos seguidores, hicimos un plan de marketing, se cumplió al dedillo, un plan que hoy en día sería imposible. El Corte Inglés nos descubrió la botella, pero nos descubrió en una web de cosas de diseño, en Behind, en estas que la gente sube sus portfolios de diseño, pues ahí tenían Cool Hunters, lo descubrieron y antes, o sea, mira, Imaginarium, o sea, nosotros las primeras botellas dijimos, va, si no las vendemos nos las repartimos. No había miedo, ahí no había miedo, por ejemplo, no era como si construyes algo. Como nos lo hemos pasado bien, oye, no ha funcionado, pues ya está. Antes de terminar de llenar el primer palé, ya nos había llamado el Corte Inglés para pedirnos atención a la frase que dignificásemos sus tiendas de turismo.
para ponernos y apartar un poco la camiseta del Barcelona y la sevillana, ¿sabes? Y poner un O sea, poco fue antes un producto turismo que el cool. gourmet, Sí, sí, que sí, el sí. Corte Inglés gourmet. Pero fíjate, luego al poquísimo tiempo vieron que se vendía muy bien, nos meten en el gourmet del Corte Inglés, pero esto a un mes de abrir. Y en el gourmet del Corte Inglés es como estar todo el año en alimentaria. O sea, en aquella época no había japonés, holandés, sueco que viniera a España y a comprar producto y nos fuera al gourmet del Corte Inglés, al Gourmet Sí, Experience, fue a ver qué verdaderamente había. una oportunidad. Y tenemos que decir que Imaginarium, aquel año de regalo de empresa, el primer año, nos compró de golpe, yo qué sé, 3.000 botellas porque le pareció como una chulada y que iba. O sea, que fue un cúmulo de cosas buenísimas que nos pasaron, realmente. Y me gustaría mencionar Casa Lolea. ¿Eso fue tan exitoso o fue cuesta abajo? Bueno, a ver, cuando te coge una pandemia por el medio, la pandemia se llevó por delante a muchísima gente de hostelería y Casa Lolea era hostelería. Llevábamos Eh, un año No habíamos llegado ¿Pero todavía al en qué break. año fue Casa Lolea? después de Lo cerrar fundimos, Lolea. Ah, lo después. fundamos con el Ay, después de socio, vender. lo fundamos con Eso, el y eso socio, hablaremos o después. sea, el comprador de Lolea, que lo vendimos en 2018, comprador de la marca y la empresa, nos pidió continuar con Casa Lolea y tener juntos Casa Lolea. Para ellos era un flagship necesario en Madrid y a nosotros nos parecía divertido tener todavía ese vínculo, seguir con Lolea. ¿Qué pasó? Que lo abrimos en 2019, que la pandemia llegó en 2020, que había 22 empleados porque era un restaurante que se abría mañana, tarde y noche, y entonces nos enganchó la pandemia antes de llegar al break-even. Estábamos a Pero lo punto. estamos contando un poco mal, porque Casa Lolea ya existía con Lolea, pero el dueño no éramos nos, era solo uno de nuestros socios que le motivaba la hostelería, montó Casa Lolea Barcelona. Tuvo muchísimo, muchísimo éxito, o sea, inexplicable el uso que tuvo. A nosotros como Lolea nos venía muy bien como flagship, o sea, si venía un sueco para comprar para la cooperativa esta de alcoholes de Sueca, no sé cómo me acuerdo cómo se llamaba, pues no le hacíamos venir a Zaragoza ni a Jaraba, que teníamos la fábrica. Y quedábamos con él en Casa Lolea de Barcelona, el tío encantado porque es que es una chulada de local. Y a ellos siempre les fue bien y aún a día de hoy les va muy, muy bien. Empezaron con un restaurante y en este momento pues deben tener 6 o 7 y en todos Lolea es la bebida principal, la sangría. Cuando quisimos montar Casa Lolea Madrid o nosotras nos subimos a ese carro fue pues porque al vender Lolea teníamos tiempo y teníamos ganas. Y ese fue el que fue mal. Yo sufrí mucho, lo reconozco, también por la sensación de no estar ahí todo el rato, para poder tomarle el pulso cada 5 minutos al negocio y además fue muy frustrante porque estaba yendo bien. O sea, estábamos en rentabilidad y con un equipo consolidado, tú No habíamos corrígeme, llegado todavía al pero break-even. Cuando estábamos llegó la allí, pandemia. Sí, estábamos a punto. muy a punto, por miles, muy poco. Y luego un equipo de verdad formado, sólido, y de repente la pandemia, y que, claro, Bruno y Sofi salvaron muy bien Barcelona, porque ellos estaban allí, eran del sector, se pusieron los delantales, a la gente, aunque la despidieron, siguieron haciendo un millón de cosas, pero nosotros no podíamos. Bueno, ¿Y sobre qué te todo, hizo, perdón, has dicho que te hizo duelo, ¿no? ¿Y cómo A mí gestionaste esas a ver, emociones? me dio muchísima tristeza, para empezar, por el esfuerzo y la ilusión. Segundo, por el dinero. y el trabajo también Sí, el trabajamos esfuerzo, la ilusión, el mucho. dinero, todo lo que has puesto ahí encima. Y hay un tema del miedo que también es la exposición pública. O sea, tú también vas por la vida como una persona triunfadora, entre comillas, y eso en 5 minutos se va. O sea, nosotros decimos, no, es que fue la pandemia, bien, vale, pero al final no, lo que queda es que no te ha ido bien, que no lo has hecho bien y de alguna forma la exposición pública al fracaso es una de las partes más difíciles de gestionar, que curiosamente no nos pasó con Lolea, que Lolea sí que fue el súper negociazo y no tuvimos nunca esa sensación de que a mí me ha pasado en otros negocios, he tenido tiendas de ropa que a veces han ido genial, a veces han ido mal, tuvimos el Monumental que a veces ha ido bien, luego ha ido mal. O sea, esa exposición pública que es como maravillosa cuando te va bien porque te pone muy arriba y notas y sientes la admiración de la gente, esa misma exposición pública es una mierda cuando te va mal porque, claro, en el fondo estás un poco en boca de todo el mundo y eso es doloroso. ¿Y cómo lo gestionas?
Porque claro, cuando estás muy arriba, yo creo, ¿no? Cuando tienes mucha exposición, lo que es a la adrenalina, ¿no? Eh, dejas de andar por el suelo, ¿no? En vez te crees un poco, ¿no? Que ya estás arriba. ahí, ya estás ahí, sí. ¿Supisteis mantener los pies en el suelo o en ese momento no? Fue más Yo creo que en el fondo siempre. siempre. Nos pilló con 50, no con 20. Bueno, pero que todo Claro. puede pasar. Nah, nos pilló en el suelo. Yo nunca he creído mejor que nadie. De hecho, cuando yo digo que ha habido mucho factor suerte, siempre dicen, suerte no, lo que trabajasteis. Pero éramos un equipo. Muchísima suerte. ¿Tú alguna vez has En el momento adecuado, en el sitio adecuado, encontrar un socio fabricante que quisiera, o sea, todo fue un cúmulo de circunstancias afortunadas, vamos a llamarle así, que se dieron en el espacio-tiempo y que nosotros estábamos ahí currando y dispuestos a currar para aprovecharlas. Hubo muchísima suerte y hubo muchísimo trabajo, pero fíjate, antes de Casa Lolea, que nos hemos ido al final del todo, tú dices que nunca tuvimos bajones. Yo sí que tuve, bueno, los tuvimos los todos. tendría, pero no me acuerdo. Bueno, pues te los voy a sí. recordar. Tuvimos gestionar un crecimiento tan bestia como el que tuvimos, eso es dificilísimo. Sí. Es dificilísimo porque mira, de repente nosotros estábamos llenando 1.000.000 de botellas, 1.000.000 de botellas, que no las llena muchísimas bodegas de éxito de España, y no estábamos preparados para semejante volumen y tener tantos distribuidores, y de repente pasaban cosas como que nuestro distribuidor de Holanda, de repente, claro, no lo controlábamos, no éramos capaces de controlar al dedillo a nuestros distribuidores, y la distribución es lo más difícil que existe en un negocio. Entonces, llegó un momento que no controlábamos a nuestros distribuidores, entonces de repente llegó uno y vendió no sé cuantísimos camiones a una cadena de supermercados holandés, y entonces de repente nosotros era, pues si no tenemos capacidad para fabricar eso que tú has vendido, o sea, teníamos como esos cuellos de botella. Casi semanalmente nos pasaba algo que de repente creíamos que nos íbamos a asfixiar por el crecimiento. O una partida Eso es mala. muchísimo estrés, ¿no? Muchísimo estrés. Pero yo tuvimos sí que lo muchísimo. definiría como estrés, pero no como un miedo íntimo que domina todo. O sea, No, miedo no, pero el estrés al final te puede paralizar. Había muchísimo estrés y gestionar el estrés interno entre entre nosotros cuatro. nosotros, porque como ninguno teníamos claro según qué decisiones, por ejemplo, hoy ninguno éramos expertos, ninguno habíamos tenido antes una empresa que vendiera 1.000.000 de botellas en 54 países. Entonces uno decía, pues hay que hacer esto y ya está. Y entonces tú desconfiabas de ti mismo porque sabías que habías llegado al tope de tu capacidad de expertise, pero es que también desconfiabas de tu hasta ese momento amigo y socio y decías, está mal de la cabeza, paso de él. Entonces, lo más duro fue el gestionar la relación entre nosotros. No, Porque llegó un momento. el exitazo. Es que, claro, ese exitazo estoy segura de que si nos hubiera ido justito, pues hubiéramos estado. Pero ese supercrecimiento, nos hacía tener miedo al fracaso. En espacio de tiempo, 3 años sería, 3 años. ¿no? 4. ¿Ampliasteis mucho el personal? No Bueno, tanto. Tocaba dar, cuando decidimos vender, tocaba dar un salto. Teníamos un plan de negocio hecho a 6 años, en los cuales pasaríamos de ser, me lo invento, 9 o 10 personas que estaríamos allí, sí. teníamos que pasar a ser 60. Reducir los países de 40 y tantos que estábamos a 5. Era la cuestión Teníamos- principal. Teníamos que decidir en qué mercados quedarnos. Y buscar inversión. Y teníamos que, sobre todo, contratar muchísimos comerciales, porque también está otra amenaza que no te hemos contado, y es que efectivamente con el imán que resultaba esa nueva categoría, empezaron grandes fabricantes a imitar nuestra botella. De repente la casera recuperó su tapón, de repente no sé quién, de repente se llenó el lineal de Lolea, cuando estaba solo Lolea, de repente estaba todo el lineal lleno de sangrías premium. Y todos esos llegaban con grupos de alcohol a lo bestia, 500 marcas en su portfolio. O sea, más inversión. Y nosotros teníamos una marca para soportar todo el marketing. Y ellos tenían 700 marcas que una apoyaba el marketing de la otra. Entonces, Pero al final eso también es muy potente, que solo haya una marca especializada. Bueno, pero había una cosa, te lo voy a contar porque pienso que igual es interesante. En este negocio,
tú puedes vender porque tenía muchísima pull y era muy atractiva, pero para que haya rotación y repetición, en el mundo del alcohol existen las activaciones. Y activar un mercado como Alemania desde aquí es imposible. Yo puedo tener el buen distribuidor alemán, el mejor, pero ese mismo distribuidor te va a exigir, mira, yo te voy a comprar todos esos palés que tú quieres que yo te compre, pero tú me vas a tener que hacer semanalmente activaciones en todas las tiendas de Alemania a las que yo vendo. Eso implica que tengas una oficina en Alemania con gente que haga activaciones. Claro, como teníamos, pero lo mismo el de Corea, ¿eh? A Corea fueron Bruno y Javier, el mismo el de Corea te pedía lo mismo. Entonces, tú imagínate que tuviéramos que crecer tanto para poder hacer activaciones, si no activaciones, olvídate. Es que hasta Colacao en su momento haría, O sea, toda la gente, todo funciona con grupos que tienen un montón de marcas y entonces tan pronto están haciendo la activación de les una marca, compensa la oficina. claro, y entonces tan pronto activan una marca como activan la otra, pero llegábamos de repente al distribuidor de Ibiza, que para nosotros Ibiza era un escaparate buenísimo del que salían distribuidores en todos los países, y llegaba el distribuidor y decía, es que os tengo de quitar la sangría, porque es que si no viene el que me trae el champán, el ron, la ginebra, y si no le cojo su sangría también, claro, nosotros con una marca no puedes hacer ese esfuerzo, no podíamos De llenar. hecho, podíamos y lo hicimos, pero vimos vimos que iba a llegar un momento, lo vimos, que no íbamos Podíamos a y lo poder hicimos hacer en ese. Ibiza, concretamente en No, este y en caso. Alemania en Claro, Cadere y en Japón en Takashimaya y en pero los... hicimos 10 y vimos que nos íbamos a morir, es que nos íbamos a morir. Y entonces dijimos, bueno, pues Había que crecer. o somos 60 o claro, de repente nosotros íbamos por aquí, por este camino y nos pasaban a derecha e izquierda, nos pasaba gente que tenía una capacidad de gasto en marketing que nosotros era Hombre, en impensable. realidad no sé si en cuanto a ventas no sé lo que vendían ellos, pero en cuanto a prestigio No, nadie. nadie nos superó, No, nadie, ni porque a una hora, ni ni a a ahora, una que hora. tú te vas Bueno, al lineal. No, sigues yendo al lineal del Corte Inglés, ya no está en el Gourmet, pero está fuera en el lineal de las que era algo Sabias que nosotros y hubiéramos sigue querido, teniendo sí. el mayor precio. O sea, sigue estando por encima en precio, eso quiere decir algo. O sea, esa característica se ha mantenido. Entonces, trabajar mucho la marca. Trabajar mucha marca y eso que creo que los nuevos propietarios no la trabajan con la delicadeza o el mimo. En aquella época nuestra ya existían los influencers, ya intentábamos asociarnos a marcas buenísimas, fueron embajadores de la marca nuestra, pues desde Scalpers a, ¿cómo se llama esta marca de joyas? Bueno, mucha gente, Castañer nos ayudó en su tienda de París, montó un escaparate con nuestras cosas, o sea, estábamos todo el día trabajando para mantener un poco ese prestigio, cuando lo que nos compraron lo que querían era meterlo en el portfolio con todos los demás, que en la oficina de Estados Unidos o de Alemania el vendedor que activaba una cosa activara también la otra, o sea, no era ese mimo. Pero es verdad que lo que construimos fue sólido, porque algo se mantiene, o sea, algo, la gente sigue pensando en el subconsciente que es una marca de prestigio, o sea, que eso que construimos fue sólido. Pero no sé, yo la verdad es que Cheles, así como pánico, o sea, es que como iba bien y vendías, Bueno, y cuando era empezó a ser... miedo, era de repente miedo. Si es que te recuerde la frase de estaremos en la cárcel si no llenamos estos 18 camiones. Porque sí, porque eran Es que- unos es que eran contratos unos muy contratos bestias, draconianos. los o de sea, las grandes superficies. claro, nos hacían unos contratos que nosotros de repente decíamos, o sea, como no entreguemos estos 18 camiones el mes que viene, es que íbamos por la calle, Agobiados. pero a veces nos daban tales ataques de risa de, yo venga Nieves, que en la cárcel no se está tan mal y tampoco pasaremos tanto tiempo. Era mucha Dragon Khan. Dragon Khan, Reír, sí. llorar, reír, llorar. Pero todo dentro, o sea, a ver, que es que yo he pasado más miedo con otros negocios cuando ves que va mal y no remontas. Ese es un miedo muy Bueno, al verídico. final, el apoyo de los socios, ¿no? Nos vamos juntas a la cárcel, no me voy yo Claro, sola. eso es, o sea, estábamos así cogidas de la mano en un banco, jaja, jojo, venga, pues que tampoco se estará tan mal, pues si no podemos llenar los 18 camiones, no se llenan, ya saldremos. Una pregunta, me remonto a las preguntas iniciales, que como habéis empezado tan rápido no me ha dado tiempo, ¿no? Pero, ¿qué valores que teníais antes, ¿no? Que forman parte de vuestra forma de ser, os han ayudado con este emprendimiento y con la vida, ¿no? Por ejemplo, pues habéis dicho que trabajabais muy duro al principio para sacar una idea, yo creo que trabajo duro. Y también para gestionar todas estas emociones y todo este
¿cómo No lo sé, yo pienso casi la flexibilidad. O sea, no voy a, valores éticos, morales, tampoco nos puso esto en la tesitura de decir, ¿qué hago? ¿Voy con el camión para entregarlo, atropello, aunque tenga que atropellar a esos niños que están jugando a las canicas? O sea, no se nos pusieron cuestiones duras desde el punto de vista ético. O a lo mejor tenemos una ética de serie que no se cuestiona y entonces eso hizo que no... Claro, yo eso es lo que creo. O sea, yo creo que todos somos gente honesta, todos somos gente trabajadora, y yo creo que cuando te juntas gente honesta y trabajadora, el resto, pues... Pero y aún te digo otra cosa, porque yo esto lo hablo con mis hijos, yo no me considero especialmente trabajadora, como diciendo esta tía es una máquina. Yo creo que cuando algo te apasiona, te gusta o estás motivado, trabajas a saco simplemente porque te da la gana y porque quieres, no porque te vayan a dar la cruz el mérito al trabajo. Y yo eso con mis hijos lo compruebo. O sea, cuando algo les gusta, o sea, es que pueden trabajar 24 horas y madrugar o lo que sea, y cuando algo no te gusta, de repente dices, este tío es un vago, pues es que a lo mejor no. Y en esto del Olea te digo lo mismo, era un proyecto tan apasionante Te vas que seleccionando fuimos en la muy vida. trabajadores, pero si a mí me dices, Nieves, ¿qué es lo que te caracteriza? Y yo nunca jamás diría, pues soy súper trabajadora. Pues no, trabajo cuando me apetece y cuando estoy muy, muy motivada. Yo, Mi madre de pequeña me echaba la bronca porque me decía, tienes que estudiar, y yo, es que no me apetece. Yo estudio cuando me apetece. Y me decía, pues que así es imposible. Y yo, bueno, saco buenas notas, ¿no? Pues estudio cuando me apetece. pues es mira, pues poder decir eso en la vida, en todo, trabajo porque me apetece, hago esto porque me apetece, yo creo que es Vamos, eso lo está claro. mayor, no tiene precio, o sea, esa libertad que te da A ver, no todo el mundo puede elegir, es que claro, o sea, No, y esto no quiere decir que haya cosas en la vida que tengas que hacer sin que te apetezca. efectivamente, o sea, vamos a Y no seguramente frivolizar cumplir con el tus responsabilidades, pero es que incluso esas responsabilidades las has asumido tú. claro, O sea, pero que en el porque pero fondo, porque has elegido exacto, libremente porque esa tenemos la gran fortuna, y a lo mejor ahora ya tiene mucho que ver los años que tenemos, que como bien has señalado antes, Nieves, el proyecto Lolea empezó con 40 y muchos, 40 y no muchos, empezó eso es con 20. importante. Eso es muy importante porque es un proyecto que estaba muy pensado, muy calculado, muy sereno y muy estudiado. Pero es verdad que tenemos la suerte de decir, bueno, empiezo este proyecto, no me gusta, lo termino cuanto antes y me quito del medio. Empiezo este otro, si me gusta, pues lo doy todo por este proyecto. Entonces, también influyó mucho que los 4 éramos capaces de, como dice un amigo mío, de brillar en los palacios y brillar en las mazmorras. Entonces, tan pronto estábamos cargando un camión como estábamos en una recepción de no sé qué que nos habían invitado. Entonces, o nos íbamos con otro camión hasta Burdeos a la feria y lo montábamos ahí en la feria. O sea, éramos capaces de cualquier cosa por nuestra marca, por cuidarla, Totalmente. ¿sabes? Era como yo qué sé, es que no sé, no Pero te puedo poner para un mí no es ejemplo. tan extraño porque yo eso me ha pasado en todos los proyectos. O sea, cuando el proyecto es tuyo, me da igual que sea Versus, que TOT, que GE, que Monumental, o sea, cuando el proyecto es tuyo, no hay nada que no harías. Cuando eres un empleado, un cargo medio en una empresa, pues Bueno, dices, oye, a mí no me contrataste para yo debo esto. ser mucho más tonta que tú, porque yo incluso cuando lo he hecho... Claro, tú, por ejemplo, no lo hacías No, todo. este ejemplo no lo quiero ni tocar, no, pero por ejemplo, yo cuando estaba en la expo no era mía, o sea, Y también hacías todo. pero me mataba. Pero, O sea, pero estabas emocionada de que claro, pero por eso te quiero decir que yo, si el proyecto me gusta, no necesito que sea mío. Yo, siendo toda la vida he sido asalariada o he trabajado para otros jefes, y me he matado en las ferias de arte contemporáneo, y me he matado en la expo, y me he matado en muchísimos sitios que yo siempre he sido autónoma y siempre le he facturado a alguien, pero me he matado por sus proyectos de ese alguien. Yo, no. La clave estará en que te apasione. es que te Y guste, si es exacto. tuyo, mejor, porque te apasiona más. Yo, desde mi punto de vista, pero que también tiene sus riesgos, que sea tuyo. Claro, claro. hay una cosa llamativa del Olea, y esto de verdad lo quiero decir. Bueno, lo de la edad, que ya lo hemos dicho 3 veces, yo desconfiaría, ahora que nos hablaba, bueno, Rafa de startups, que tal, de gente muy joven. O sea, a mí, si un hijo mío dice, mamá, ¿me ayudas con este proyecto? Yo a día de hoy le diría, hijo, no. O sea, trabaja en varios sitios, entérate. O sea, es que
la templanza, el conocimiento, yo qué sé, Bueno, ahí te puedo aportar mi experiencia personal. Bueno, pues porque tú yo emprendiste muy sí que he joven. trabajado para otras personas, pero he durado muy poco, porque no me apasionaba sus proyectos, ¿no? Entonces, mi primer trabajo sólido fue mi empresa, que bueno, ha ido bien, gracias a Dios, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces digo, ¿y si lo hubiera hecho con 35? Que aún no los tengo, pero ¿y si lo hubiera hecho con 35? ¿No? Todo, o muchas veces llego a casa muy rayada, le digo a mi marido, oye, es que no estoy bien porque ha pasado esto, ha pasado lo otro. Nada, en 5 años esto no te preocupará. Exacto, Esto es exacto. Es que Jaime es muy listo. superimportante. Es superimportante eso, el que la edad es un grado para gestionar todos los pequeños conflictos que puedan salir. Y luego yo esto lo tengo que decir, yo no sé si los demás lo decís tanto, la inversión inicial fue tan mínima que No fue nunca. ninguna. Es No, que yo sí no, que recuerdo que hubo una bueno, inversión inicial despreciable. O sea, despreciable y entonces no pierdes nunca el espíritu lúdico. Tú imagínate que yo para montarlo Olea tengo que hipotecar mi casa, por ejemplo. claro, eso es Y verdad. digo, oye, pues lo voy a hipotecar porque realmente creo en el proyecto. Pues hija mía, seguramente hubiera sido miedo, no, súper miedo los 4 o 5 años que duró la empresa, como diciendo esto tiene que salir bien por narices. Pero de la forma que lo hicimos, interiormente estás relativizando, porque dices, oye, me lo estoy pasando bien. Estuvimos ganando Sí. dinero casi desde el primer día. Sí, porque, o sea, Y eso que reinvertíamos mucho, quiero decir que todo, no, casi todo. casi A todo, ver, pero aún aquí hay así. dos cosas que también, que seguro que muchos jóvenes nos escuchan, me gustaría volver. Aunque sea duro, yo creo que también es importante, si tienes pasión y tienes un proyecto, que te tires a la piscina y lo hagas, porque tú también creces con ese proyecto. Yo sí que ¿no? lo creo, ¿eh? Maduras. O sea, hemos hablado mucho de la madurez, que la madurez te da mucha seguridad, pero Te cuesta más. lo valiente que eres cuando eres joven, eso no No hay que está perderlo, no hay que perderlo. Cuando tienes una familia, cuando ya vas teniendo responsabilidades, esa valentía se diluye. A lo mejor vuelve cuando ya tienes los hijos un poco más mayores, pero Puede ser, pero yo no soy tan valiente y es más, te diré una cosa, si lo he sido, porque sí que es verdad que he montado cosas siendo más joven, para mí el apoyo también han sido mucho los socios, diluyes el riesgo, Bueno, eso está. compartes la sapiencia, cada uno aporta lo suyo y luego, claro, los momentos compartidos son mucho más divertidos y las desgracias también. Entonces, yo digo, o sea, la forma de hacerlo para mí siempre es o con espíritu lúdico, es decir, haciendo una inversión que no te vaya la vida en ello, o formando un equipo de trabajo que pueden ser socios o no, pero que te dé también la seguridad de que eso va a salir adelante y que se diluyan todas estas sensaciones. Yo, por ejemplo, un emprendedor solo, jugándose un montón de pasta yendo al banco que se la den a él solo, solo ante el peligro, con un sueño que tiene y tirándose a la piscina, yo no soy esa persona, ni lo seré fui yo. nunca. ¿Sabiste tú? Yo sigo sola, sí. Pues yo no soy esa persona. Que preferiría tener socios muchas veces, ¿eh? Yo no soy esa persona, o A sea, ver, lo tengo clarísimo. los socios tienen una cosa buena y tienen una cosa mala. O sea, lo bueno es que diluyes mucho la responsabilidad, los riesgos. Lo malo es que, como ha señalado antes Nieves, hay muchos casos y muchas decisiones que aquello es Muy complicado. o sea, aquello es una batalla campal, porque son Muy complicado. son X voluntades que cada una considera una cuestión Es distinta. horrible, de verdad. O sea, ¿Cómo gestionáis eso? ¿Cómo gestionáis el ser tan amigos y tener una vendiendo la pasión? empresa. Ya estaba empresas. Cuando llega Por la... suerte, todos de acuerdo en eso. Por suerte, porque tú imagínate, Chele siempre decía, a ver, ¿queréis que vuestros hijos hereden esta empresa, sí o no? Y todos, no. Decía, pues ya está, porque no te comportas de igual forma o las decisiones o el planteamiento, si tú piensas que esa empresa tiene que durar 3 generaciones, no es lo mismo. A ver, que Hombre, tienes que estructurarla mucho más. claro, y no es lo no quiero decir que la montáramos con idea de vender en 3 años, pelotazo, no. No, pero habíamos llegado hasta a nuestro nivel de competencia y lo teníamos claro. ¿Cuántos años? En 4. 4 años ya sabíais que teníais que vender la empresa. Vimos clarísimo que eso no, que eso era muy difícil. es que se ve, o sea, es que tú ves que no puedes aguantar en el mercado. Ni entre porque- nosotros. No, pero sobre todo era el mercado. O sea, el mercado empezó a ir a 200 por hora, la categoría en la que estábamos, y nosotros para ir a 200 por hora, lo que te he comentado antes, Nieves, necesitábamos contratar 60 comerciales. Y yo siempre le decía a mis socios,
¿Sois capaces de gestionar 60 comerciales? Porque yo no. ¿no? No todos eran comerciales, uno sería No, un 60 director, no, no, 60 ya, comerciales seguro. pero habría que haber puesto un director Bueno, es que ya general, ya contratamos a un a un external súper, manager. súper director comercial de una de las mayores cerveceras de España y claro, no nos entendía. Es que no nos entendía. No, nos ayudó a ver cómo teníamos que... yo no sé si yo hablo de Javier, Yo hablo que de nos Javier. hizo el external, nos Claro. hizo como external manager un plan de negocio. Pero bueno, no descendamos Nosotros no encajábamos. Claro, o sea, tú lo ves que de repente necesitas hacer la empresa el triple Y que no, y que no puedes gestionar eso. O sea, cero dudas en vender, pero era el objetivo principal. No, No, nunca no lo fue. cuando abrimos, pero sí conforme fue pasando el tiempo decíamos, o vendemos. A ver, desde que decidimos vender hasta que vendimos, pasarían 8 meses, un año entero. Un año entero. Como son procesos. Un año entero. El y proceso de desde venta que fue un proceso duro, o sea, en el muy que duro. ¿Se puede saber a quién se vendió? Bueno, o sea, a Zamora Company. A Zamora Company, que tiene Es una multinacional con marcas muy potentes, Ramen Bilbao, empresa española, pero tiene marcas internacionales. Tiene Aranzoco, Licor 43, Martin Miller, tiene de todo. Tiene Ramón limoncellas, Bilbao, Mar tiene de Frades. ¿lo han hecho crecer mucho más? Lolea, seguro que, a ver, nosotros tuvimos un contrato de integración y estuvimos dentro de la empresa durante el contrato de integración, pero luego una vez que termina tu contrato de integración ya no compartes, porque sí, lo no que en vez comparten de- datos contigo, pero sé. Sí, yo lo sé porque tenemos una persona que era de nuestro equipo, formada por nosotros, y que luego se quedó con ellos, porque era una persona muy, muy competente, y a veces me la encuentro y le pregunto, y ella no está tan al tanto de los mercados, porque la idea era reducir mercados, pero sí que está al tanto de las tiradas. Y esta gente, no como nosotros que hacíamos llenados a lo mejor cada 3 meses, esta gente igual llenan una vez al año, o sea, lo hacen todo de otra forma, más a lo grande, que igual el día que llenan van, yo qué sé, trae convoys a Madrid, yo qué sé. Pero dice que sí, que van vendiendo más. Es que han hecho crecer mucho también el mercado norteamericano. Se han centrado en mercados muy grandes y sobre todo han cambiado el modelo de distribución. Nosotros íbamos muchísimo a pequeña tienda premium porque estábamos posicionando la marca. Ellos cuando la compran, la marca ya está súper sólida y posicionada y lo que han ido es pues a otros lineales. Como te he dicho antes, pues en el Corte Inglés, por ejemplo, por poner un ejemplo por todos conocido, se salió del gourmet para entrar en el lineal del supermercado. ¿Eso qué te hace? Eso te hace muchísimas más unidades vendidas. Vale, pero antes, por ejemplo, cuando era nuestro, era una súper alegría que cada persona que viajaba al extranjero te mandaba una foto y te decía, mira dónde está Lolea. Y no solo es que estuviera los en Costa aeropuertos. Rica, sino que encima estaba como en la tienda más bonita de Costa Rica. No solo estaba en Japón, sino que estaba en los grandes almacenes. Y entonces era como una alegría ver eso en tu móvil. Mira dónde estamos. Desde que vendimos, nunca ya nadie me ha vuelto a mandar eso. Ya no nos mandan. Porque te mandan del aeropuerto a veces, pero ya no está en las tiendas súper bonitas. El otro día me hizo mucha ilusión en Jaca, que hay una tienda bastante chula de delicatessen, que había un escaparate solo de Lolea y Viuda de Clicquot. O sea, como que, y Joselito, pues imagínate, las 3 marcas. Digo, estos se han quedado en la época buena, estos. O sea, que vosotros cuidabais más el detalle, ¿no? De que estuviera en los mejores sitios. Bueno, cuidábamos la marca, es que había que posicionarla y había que dejarla que estuviera en premium. Los atributos de marca los teníamos como si fuera en el ADN nuestro. No hacíamos ninguna acción que pudiera perjudicar al atributo de la marca. Y ahí también discutíamos porque decíamos, hombre, pues yo me acuerdo si entrar en Carrefour o no. O sea, eso fue como una semana entera gritando. Bueno, Mercadona nos llamó porque y a Mercadona le decíamos queríamos, que no. a Mercadona no dudamos, pero Carrefour, pues claro, por un lado era vender muchísimo más, por otro lado a unos les parecía como una chunguez, por otro lado también pensábamos que muchísima gente compra solamente en Carrefour, y me acuerdo que nos asesoramos con una persona muy importante del mundo de la distribución, conocido, nos dijo no le deis tanta importancia, que tampoco hay ni tan grandísimos aciertos ni grandísimos errores. Si tenéis las ganas de probar y luego podréis dar un paso atrás. Eso yo no sé si sirve para los emprendedores y si sirve para todos los mercados. No sé si hay errores que ya te matan, seguramente habrá,
Pero en este caso esta persona que lidera una marca de éxito desde el punto de vista de marketing, nos dijo eso y yo creo que al final sí que vendimos. A ver, hacíamos mucha prueba y error, hacíamos mucho porque no teníamos el Pero eso es importantísimo. claro, teníamos que recurrir al método de prueba y error y no nos iba mal, íbamos haciendo nuestros pequeños aciertos, nuestros grandes aciertos, pero bueno, es que es lo que hay que hacer cuando emprendes, o sea, Es que ir aprendiendo. emprender es Ir aprendiendo. Sí, emprender es súper chulo, yo se lo recomiendo a todo el mundo porque verdaderamente y yo siempre he dado clases de marketing y a todos mis alumnos les he recomendado emprender. Muchos me decían, no, pero yo lo que quiero ser es funcionario del ayuntamiento. Y yo pensaba, ¿y para qué está en esta clase? Claro, porque pero bueno, si tienes la vocación hay que emprender. Y bueno, ya ha pasado toda esa etapa, ya vendisteis, ha pasado una pandemia de por medio. ¿Vivís más relajadas? ¿Cómo es vuestra vida ahora? Claro, es que yo infinito, o sea, yo vivo, o sea, para mí vender Lolea fue un descanso porque llegó un momento en que teníamos mucha tensión por el crecimiento, insisto, porque el crecimiento te tensiona mucho. O sea, fuimos un caso de éxito en el IS porque es, como dice Nieves, es inexplicable a la velocidad que crecíamos, en la cantidad de mercados que estábamos, la internacionalización tan bestia y tan rápida. Fueron los tiempos, yo creo Sí, también. Y Lo- ahí no- fue ahí todo no muy veo. rápido, muy rápido. Entonces, claro, yo de repente pegué un frenazo colosal y dije, ahora me voy a dedicar unos años, porque claro, luego vino lo de la pandemia con Casa Lolea, que eso sí que a mí también me produjo mucha tristeza. A mí mucha ansiedad. A mí eso ansiedad me no. dio, o sea, yo recuerdo que cuando no sabíamos si tirar para adelante, si cerrar, si seguir, teníamos unas reuniones que además las teníamos los domingos porque todos teníamos otros trabajos. Y yo recuerdo que llegaba el domingo y decía, me cago en la mar, puto domingo. Ya, tú te pusiste Aquí muy nerviosa yo con ese lo tema. odiaba, o sea, era algo como que me producía un dolor de tripa, me parecía Bueno, es que al tenía fuera final, de ningún control sobre lo que pasaba allí de lunes a domingo en Madrid, ningún control. Era muy difícil porque ya no éramos solo nosotros, éramos nosotros no conocía. con unos socios que no conocíamos, que eran los que habían comprado la empresa, que entendíamos que ellos querrían cuidar mucho, pero era un equipo muy grande. Un establecimiento en Miami, o sea, yo ahí sí que noté que perdía totalmente el control con unas personas a las que no conocía, con unas personas que la inversión les daba un poco lo mismo, y yo ahí sí que veí que perdía totalmente el control de todo. O sea, yo creo que el día más feliz de mi vida o de los días más felices fue cuando se cerró Casa Lolea. Sí. O sea, me resultó insoportable. Eso también porque yo creo que salir de un caso de éxito que vendéis y luego seguir un poco esa línea y que sea fracaso, ¿no? Es un poco Pero era duro. más, Marta, era más el... culpa de la pandemia, ahí salíamos bien. A mi No. nivel mental salíamos bien parados. No, pero fue más un vértigo muy grande sin control, efectivamente. Fue pensar en que ya teníamos alquilado un local en Miami y mientras tanto se estaba hundiendo el de Madrid, ¿sabes? O sea, gestionar y pensar que estás ya con un contrato en Miami que, Con bueno, unos socios. y ríete de cómo son los contratos norteamericanos. ¿Sabes o sea, lo que pasaba? Es que es que a mí esto sí que me daba pánico. Con lo del contrato de Miami, el Casa Lolea Madrid, pagando todos los meses y pagando los seres y tal. Y de repente nos costaba, como diríamos, 10 días convocar una reunión que pudiéramos estar todos online. Llegaba la puta reunión y no iba nadie. la reunión. Y no iba nadie. Ay, que se me había olvidado. O sea, eso sí que te hace decir, me Hombre, estoy claro. moviendo en No, unas no. movidas. Ese descontrol, por ejemplo, en Lolea nunca lo tuvimos. Nunca, ¿no? Entonces era pandemia, inversión fuerte, socios que no conoces y encima súper mega descontrol. Eso sí que da pánico. O sea, yo tenía unas ganas de irme de ahí, pero no era tan fácil. Pues porque las cosas hay que hacerlas de una determinada forma. Fue largo, se me hizo larguísimo. Fue un proyecto fallido, pero extenuante Y me acuerdo que hablábamos y decía, y no puedo más así, yo tampoco, y qué horror, pero y no sé qué, era horrible, horrible, sí. ¿Creéis que eso os quitó fuerza? O sea,
¿volveríais a embarcaros en un proyecto de emprendimiento tan fuerte? ¿O ya habéis tenido...? Tan fuerte es que no fue tan fuerte al principio, ¿sabes? Es que al principio o sea, fuimos creciendo. Entonces, ¿yo volvería a embarcarme en un proyecto de emprendimiento? Sí. Si a mí me llama alguien como Nieves, ¿sabes lo que te quiero decir? Y tenemos una idea y trabajamos, yo sí, por supuesto que sí. Ya, lo que pasa es que yo también pienso, no sé si es por la edad, pero que todas las ideas hoy en día buenas tienen que ver con tecnología, ¿vale? Todas. Entonces, yo no soy nativa digital, o sea, al final me he ido poniendo al día porque para mi negocio es imprescindible, pero no creo que se me ocurriera una idea genial en ese campo que no se le ocurrió a otras personas. Y en todos los otros campos es como que está todo como muy, ¿Qué va? Siempre muy hay cosas. democratizado, muy ¿Qué va? manido. Siempre hay Pero cosas. cualquier persona que viera la oleada desde fuera podría decir lo mismo. Y al final fue una muy buena idea. Pero, pues a mí me viene la gente, claro, yo me dedico a la identidad corporativa, construyo marcas, que pocas veces viene la gente con ideas que digas, lo vas a petar. Mira, ahora tengo un proyecto súper bonito entre manos de unas personas muy, muy competentes y que pienso que les puede ir muy bien. Y mira que tiene que ver con la moda, que también es un sector. Claro, es que yo he estado en el mundo de la moda, en el mundo de la alimentación, en el mundo de la hostelería, y ahí yo sí que creo que hay muy poco que ofrecer, o porque creo que está todo muy, muy manido, ¿no? Pero ya te digo, es un pensamiento ya de persona mayor y todo lo que me Es un atrae. pensamiento de 1, 2, 3 olvidado ya, porque es que nosotras vendíamos sangría, que es que la sangría era una cosa que la conocía todo el mundo. No, yo creo que hay miles de cosas por hacer. Yo sé que dicen que la inteligencia artificial nos va a quitar a todos de en medio, pero nunca quitará una peluquera, nunca quitará un masajista, nunca quitará... O sea, hay 1000 cosas que son chulas para hacerlas, que son... O sea, a mí no me importaría nada emprender. En este momento, ahora no tengo nada en la cabeza, pero Ya. yo me compré un pequeño hotel. Lo que pasa es que no lo exploto todavía, pero tengo la idea de explotarlo bien y a fondo. De momento vivo en él, pero lo haré. O sea, a mí sí me parece que emprender es necesario, es bonito, va a ser necesario siempre. Y bueno, ojalá mis hijos me dijeran quiero hacer tal cosa porque les acompañaría seguro. Pues no, O sea, a ver, a mí me pasa otra cosa, o sea, creo que la época esa, o sea, creo que para que un negocio te vaya bien tienes que trabajar muy duro, ¿vale? De que lo haces por gusto porque el negocio es tuyo. Pero yo ahora, mi propio negocio es un negocio que me permite estar muy cerca de proyectos de otras personas y disfrutarlos y ayudar, pero sin la necesidad de trabajar tan duro, ¿vale? A mí me daría mucha pereza un negocio y si fuera de un hijo aún más, porque aún también te involucras a ver, estoy hablando de jornadas de 12 horas y eso ha sido normal en mi vida, o sea, trabajar de 8 a 8 ha sido lo normal durante 20, 25 años. Pues yo ahora, si me dices, Nieves, ¿quieres volver a trabajar de 8 a 8? Yo diría, no tengo ningunas ganas. ¿Se puede emprender sin involucrarte tanto, contando a lo mejor con un equipo? O sea, conozco a gente que lo hace, o sea, que dirige negocios muy grandes, trabajando pocas horas y jugando al golf el resto del tiempo y lo hacen bien. Yo no lo sé si sabría, o sea, yo de la parte de esta, lo que he dicho que las ideas creo que es más difícil, ya me lo habéis quitado de la cabeza, bueno, pues eso ya lo retiro. Pero lo de que hay que trabajar muchas horas o demasiadas horas para sacar eso adelante, Yo que eso ha sí que sido lo mi creo. experiencia siempre, pues yo eso no quiero, no lo haría. claro, yo no quiero... Por eso también creo que es importante que los jóvenes, que tienen mucha más energía, emprendan desde joven. Claro, tienen que Claro, pero por emprender. ejemplo, a mí me encantaría que me dijeran mis hijos, quiero hacer tal cosa, ¿me acompañas? Hablo de acompañar, o sea, no hacerles yo las 18 horas diarias de curro. Me encantaría que alguien con súper energía y capacidad de trabajar hasta las 2 de la mañana currara y yo estar ahí. Bueno, podría ser ser consultora o asesora, en cierta manera ya lo sois, pero sin disfrutar, diríamos, es que lo de ganar dinero con algo que haces tú es muy maravilloso, ¿eh? O sea, es un subidón muy grande porque es como la verdadera recompensa. En un trabajo Y te también, pueden dar la palmadita y dices, joder, qué bien, que me ha dicho guapa, tal.
Pero realmente cuando lo que tú estás haciendo se traduce en dinero que entra en tu cuenta corriente, o Y sea, en dar dinero a otros también. claro, también, o sea, eso realmente es una satisfacción grande. O sea, generar riqueza en general es una cosa que dices, ojo, qué bien lo estoy haciendo, qué bien, o sea, estoy creando puestos de trabajo, estoy generando riqueza, o sea, eso mola mucho, la verdad. Y yo hay clientes que vienen al estudio para crear una marca y yo hay veces, muy pocas veces, pero hay veces que digo, jo, me gustaría que me preguntara si quiero ser socia o yo misma le propondría si quiere que mi parte sea de socia, pero luego me doy cuenta que realmente hace falta meter todas esas horas y digo, no, eso yo no quiero. O esta persona, si yo me metiera, me va a exprimir mucho y yo eso no quiero. O sea, querría como en una distancia. Supongo que esa forma de emprender existe. Tú dices lo de los hijos. No, yo los hijos aún estoy, no me importaría, pero aún estoy esperando que se peguen algún batacazo más por ahí, que trabajen para otros, que les paguen otros sus errores. Y luego ya, si con 40 les apetece emprender, pero ahora me darían terror, vamos. Bueno, para acabar me gustaría preguntaros a cada una por separado, ¿cuál ha sido el mayor miedo de tanto de la etapa del Olea como en general en vuestra vida, ¿no? Que hayáis tenido que superar? Para mí, o sea, yo lo tengo muy claro, en cualquier etapa de mi vida, para mí los incumplimientos, no dar la talla, no llegar, eso siempre me ha producido pánico. ¿Y cómo lo solucionas? Pues currando más, esforzándome más, estudiando más, leyendo más, aprendiendo más. Yo nunca he tenido otro miedo en los trabajos que no llegar o incumplir, decepcionar al que me ha contratado. Eso, o a mis socios, en el caso del Olea, eso es la única parte que siempre he tenido, o a un cliente o a un distribuidor que te ha puesto toda la confianza, por volver al ejemplo del Olea. Esa es la parte que yo creo que a todos nos da miedo, o sea, ser un poco el síndrome del impostor, ¿sabes? Ser un poco el síndrome del impostor, que parezca que llega ahí alguien que sabe hacer, organizar, tal, y no llegar. Eso sí, el síndrome del impostor yo creo que es muy frecuente. Sí, tú contrátame y ya verás, porque entonces estaría acojonada, claro. Pero como no es así, o sea, yo siempre digo lo que creo que de verdad puedo hacer y lo que creo que de verdad puedo hacer, lo puedo hacer. Bueno, pero ¿tienes algún miedo? No Porque lo tengo, que te he ha tenido preguntado esos miedos y ahora con la madurez ya no tengo miedos. Es la verdad, no tengo miedos. Y luego otro miedo que no tiene que ver con lo laboral, pero sí con lo económico, cuando eres autónomo y emprendedor y luego tienes pues cargas familiares, tal, pues siempre tienes un poco dentro de decir, bueno, pues yo tengo esta vida maravillosa, tengo estos gastos, tengo que estar un poco a la altura. Y eso sí, a veces sí que ha sido miedo, pero también te digo lo mismo, con la edad, ya eso también, bueno, pues las circunstancias han como mejorado. dice Jaime, en 5 años, o sea, no te preocuparás, que esa frase es muy Es buena. muy buena, no, y es verdad, o sea, y la madurez y también lo que has dicho tú, si eres todoterreno y ya también has pasado más de una crisis y sabes que no lo recuerdas como periodo malo, sino como periodo bueno, es que sabes que aunque las cosas te vinieran mal, sobre todo ahora que los hijos han volado, que es que te adaptabas también, que es que tu felicidad ya no depende de eso. Entonces yo creo que la madurez es maravillosa un poco para todo y yo no tengo miedos. Pues muchísimas gracias a las dos por compartir vuestra experiencia. Y dejo un mensaje, bueno, varios mensajes, ¿no? Uno de ellos es que atreverte y lanzar algo te puede cambiar la vida. Y, y la flexibilidad, como ha dicho Nieves, el trabajo duro y el tener honor, ¿no? El ser buena persona y ser honrado, perdón. Así que muchas gracias, esto es Comete tus miedos y nos vemos en el próximo episodio.